Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a una clase de la asignatura de Química. Pues bien, vamos a continuar con la ley de los gases. Para recordar qué son los gases, pues en química los gases es uno de los estados de la materia, así como se habla de un estado sólido y líquido y también de plasma. Los gases se caracterizan por la ausencia de forma y sobre todo de volumen definido, ya que se expanden para llenar completamente el recipiente que lo contiene. Entonces, a partir de la ley de los gases vamos a hablar en esta semana de la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley es fundamental aquí, dentro de la química y de la física, y se describe la relación que hay entre la presión, el volumen y un gas a temperatura constante. Pues para entender esta ley de Boyle, vamos a leer el siguiente texto. El comportamiento de un gas va a depender siempre de la relación que exista entre tres factores muy importantes, por eso está en negrilla: volumen, presión y temperatura. No obstante, esta relación fueron experimentadas por los científicos Boyle y Mariotte, de tal manera que dicho principio se ha generalizado como ya aparece un postulado. Si la temperatura permanece constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplique. ¿Ya? En pocas palabras podemos decir que esta ley de Boyle nos quiere dar a entender que si la presión aumenta, ¿no es cierto? La presión aumenta, el volumen va a disminuir, como se puede ver en la gráfica que estoy señalando. Y si la presión disminuye, como es en la gráfica 1, pues obviamente que el volumen va a aumentar. Entonces es fácil, ¿verdad?, comprender de qué vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Pues bien, vamos a detallar un poquito de qué es esta ley. Es una de las leyes fundamentales de los gases ideales que describen la relación entre ¿qué? Entre la presión y el volumen de una cantidad fija de gas a una temperatura constante. Es importante recalcar esto porque vienen otras leyes donde se va a ver inmiscuidos estos términos: presión, volumen y temperatura, pero con otro tipo de características. El enunciado de la ley: para una masa fija de gas ideal mantenida a una temperatura constante, acuérdese de eso, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Ya? Entonces va a haber una fórmula que es P por V es igual a constante, ya que va a estar en ciertos textos. ¿Qué quiere decir P? Quiere decir presión del gas. ¿Y qué quiere decir V? Pues va a simbolizar el volumen. ¿Listo? Ahora bien, como les decía, esta ley de Boyle es muy importante porque establece la presión de un gas, como se puede ver en las imágenes. Entonces, en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Acuérdese ese dato, ¿ya? En resumen, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esta parte de aquí sí es súper importante, les voy a recalcar y voy a poner un check, ¿ya? Si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿ya?, como se puede ver. Y si la presión disminuye, como está en la primera gráfica, si la presión disminuye, el volumen va a aumentar, ¿ya? Entonces, esto lo podemos observar claramente en la ilustración, ¿ya?, que acompaña esta ficha o esta diapositiva, donde vemos que este recipiente de la izquierda, el volumen que ocupa el gas es mayor, siendo la presión de 1 atmósferas, mientras que al ejercer una presión y aumentar esta, el recipiente de la derecha y el volumen van a disminuir, haciéndose que el recipiente ocupe un gas mucho más pequeño. Es importante recalcar también la relación entre la presión y el volumen. El volumen disminuido. Si el volumen de un gas se reduce, la presión aumenta proporcionalmente, ¿ya? Es como podemos ver aquí en la gráfica. Y si el volumen aumenta, como vemos acá donde estoy señalando, si el volumen de un gas aumenta, la presión va a disminuir proporcionalmente, ya como se puede ver en la gráfica. Pues bien, ahora es importante conocer la fórmula que vamos a necesitar para la resolución de los ejercicios, que nos va a ayudar a los cálculos de la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, recuerde que P quiere decir presión y la B pues simboliza el volumen, ¿ya? P1 y B1 es el estado inicial. ¿Qué quiere decir? Presión inicial multiplicada por el volumen inicial, y
P2 y B2 estado final, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Presión final multiplicada por el volumen final. Pues bien, ahora es importante realizar ejercicios para que usted pueda evidenciar dónde se aplica la fórmula. Y nuestro primer ejercicio nos dice así. Un gas ocupa un volumen de 3.0 litros a una presión de 2.0 atmósferas. Si la presión aumenta 4.0 atmósferas, ¿cuál será el nuevo volumen? Este ejercicio lo voy a desglosar y a desarrollar de una manera muy sencilla y ordenada para que usted pueda comprender y resolver los otros ejercicios. Entonces, recuerde que para resolver los ejercicios es importante primero leer y sacar los datos. Entonces, el paso 1, identificar los datos. Si yo hablo aquí, ¿no es cierto?, de volumen, dice 3.0, entonces ese es el volumen inicial, por eso pongo B1, ¿ya? Y sería el 3.0 litros. ¿Listo? Aquí tengo P1, que vendría a ser esta primera presión de acá. Presión 1 es igual a 2.0 atmósferas. El orden en los datos pues no importa. Lo que importa es que estén todos los datos, sí, pero no importa el orden. Aquí dice, si la presión, vuelve a repetir la palabra, entonces es presión 2. 4.0 atmósferas y me dice cuál será el nuevo volumen. Como ya me dio un volumen 1, pues este ya sería el volumen 2. Continúo. Ahora, el paso 2 es verificar las unidades. Esto es súper importante. Ya, esto no se vaya a olvidar. Le voy a colocar aquí la palabra ojo. Hay que nosotros debemos reconocer y saber y acordarnos también que todas las unidades hay que trabajarlas en estas unidades. Si hablo de presión voy a trabajar en atmósferas. Si tal vez me dan en milímetros de mercurio, pues tendría que hacer una transformación, ¿ya? Y si también me dan en mililitros, pues tengo que transformar a litros, ya que los litros son los ideales. Entonces continúo. Ahora, el paso 3, escribir la ecuación. P1 es igual a B1 es igual a P2 por B2. Esta es la fórmula inicial, ¿ya? Esta es la fórmula con la que yo tengo que desarrollar los ejercicios, por ende la tengo que escribir tal cual. Paso número 4. Como me está pidiendo mi ejercicio que yo busque B2, es lo que voy a despejar, ¿ya? Es un despeje de fórmula, es decir, que la incógnita le pongo al inicio y pues todo lo que está aquí se mantiene. B1, B1, y como este va multiplicando, pues va a pasar al otro lado a dividir, ¿ya? Ese sería el paso 4. El paso 5. Vamos a sustituir los valores. B2 va a quedar tal cual, ¿por qué razón? Porque es la incógnita, no tengo valores, lo que estoy buscando. Ahora, P1 que tengo acá, P1 ya está en los datos, 2.0 atmósferas. Y ya tengo acá también B1, porque está 3.0 porque es el volumen 1, ¿ya? Y abajo tengo presión 2. Busco en mis datos y lo reemplazo 4.0. Después que ya tenga todos estos datos, pues puedo realizar mi operación de manera matemática. ¿Y qué hago? Entonces multiplico 2.0 por 3.0 y tengo que dividir esta raíz de fracción, quiere decir división, 4.0. Estos datos los ingreso en la calculadora y me va a dar como resultado 1.5 litros. Ese sería el paso número 6, pues realizar operaciones matemáticas. Paso número 7, ya nada más solo colocar la respuesta. El nuevo volumen, es decir, dar contestación a mi pregunta. El nuevo volumen es que de este gas era 1.5 litros, que es lo que yo obtuve. Eso tiene sentido, ya que al aumentar la presión el volumen disminuyó y se comprueba la ley establecida. Realicemos otro ejercicio de esta ley para aplicar la misma fórmula. Dice así, un gas tiene un volumen de 4 litros, recuerde que es importante verificar las unidades, a una presión de 2 atmósferas. Si la presión aumenta en 4 atmósferas, atm atmósferas, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces lo que primero debemos hacer es sacar los datos, ¿ya? Como habla dice volumen 1, porque esa palabra se repite dos veces, entonces volumen 1, 4 litros. La primera presión, 2 atmósferas. Otra vez me nombra como presión aquí, entonces presión 2, 4 atmósferas. ¿Cuál será el nuevo volumen? Pues el volumen 2.
Ya, después de los datos, pues vamos con el siguiente paso. Vamos a usar esta ecuación de la ley o esta fórmula que es P sub 1 por B1 es igual a P2 por B sub 2. ¿Listo? Entonces, después de tener esta fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar. Esta es otra manera de resolver. Si es que quieren, la puede hacer así. ¿Listo? Entonces, P1 regreso a mis datos y dice que es 2. Reemplazo por el 2. B1, regreso a mis datos, me dice 4 litros. 4. Como está en litros, no tengo por qué hacer ninguna conversión porque son las unidades que me pide. P2, que es la presión número 2, es igual a 4. ¿Listo? Y me queda como B2. Nada más, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como siguiente voy a hacer un despeje de fórmulas, que me va a quedar así. Lo único que hice fue pasar, ¿no es cierto? B2, le paso a la parte inicial, es igual a, y copio lo mismo, 2 por 4, raya de fracción. Como este 4 que yo tengo aquí está multiplicando, pues al otro lado tiene que pasar obviamente a dividir, y por eso está sobre. 2 por 4 sobre 4, ¿ya? Esta operación muy sencilla la puedo hacer mentalmente o ingreso los datos a la calculadora. 2 por 4 dividido para 4. La respuesta me da 2 litros. El nuevo volumen será 2 litros. Esa es la resolución del ejercicio. Ahora bien, la aplicación práctica de esta ley la podemos evidenciar en el buceo. Esta ley explica la relación entre la presión del aire en los tanques de buceo y el volumen del aire en los pulmones a diferentes profundidades. Así también en los neumáticos de vehículos, la ley se aplica al inflado de los neumáticos, donde la presión del aire dentro del neumático depende del volumen del aire. Y la meteorología, pues la ley se utiliza para predecir el comportamiento de los gases en la atmósfera, como la formación de nubes y el movimiento de las masas del aire. Para finalizar, pues la conclusión y el resumen de todo lo que hemos hablado, la presión y el volumen inversamente proporcionales, pues a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. Las aplicaciones prácticas, pues esta aplicación de la ley de Boyle-Mariotte tiene diferentes aplicaciones prácticas como en la cinética y en la ingeniería. Las excepciones y las limitaciones, pues especialmente a presiones muy altas y en temperaturas muy bajas. Espero que esta información sea de gran utilidad para el desarrollo de sus fichas de trabajo.